Y vamos a saludar a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días. Justo me agarraste porque estaba viendo cuánto salir a Qatar. Y sale carito, ¿eh? Sale carito. Sale carito. Tremendo, ¿no? Sí, sí. Con los números de los valores argentinos, pero además para cualquier lugar en el mundo, en dólares. Sí, es una sede complicada económicamente, ¿no? Como para llegar. Ahora, ¿no se adapta esa situación a una realidad económica masiva? Sí, claro. Porque lo pienso, digo, porque sí. Vos tenés auspiciantes, tenés patrocinantes. Supongo que tampoco deben querer que solamente haya gente de Medio Oriente, digamos, ¿no? No, obviamente. Con altos recursos en la cancha. El Mundial lo que tiene, por otra parte, es todo eso, ¿no? Es que acude gente de todo el mundo, que, bueno, es una situación muy especial para cada uno de los países organizadores. En vuelo solamente 2 millones de pesos. Sí. Hoy. Sí. Hay que ver cuando llegue el Mundial cuánto salir a Qatar. No sé si se puede comprar por adelantado, que eso también puede ser una opción. Sí, y hay otras alternativas, ¿no? Porque este es el viaje, si se quiere, uno averigua rápido. Pero después tenés algunas otras combinaciones que se puede hacer. Pero bueno, ya tenés que dedicar una logística muy especial. Tenés que dedicar, y por ahí es con más tiempo. No es un ida y vuelta, es decir, por ahí te queda No estoy tan seguro que pueda ir a Qatar. No. Yo sí ya estoy seguro. Yo ya estoy seguro que no vamos a ir a Qatar. No. Bueno. Que vaya a la escaloneta, que nos representa. Lo más valioso es que la Argentina está allí. Sí, por supuesto. Es así. Bueno, vamos a hablar, Mariano, del tema que nos ocupa hoy, que está ligado con la vacunación. Con datos, números que han descrito en un informe muy exhaustivo cuál es la realidad hoy en la Argentina. Si te parece, lo repasamos. Dale, vamos. El 60% de la población del país ya completó su esquema de vacunación contra la COVID-19. Cuando vi este dato empecé a buscar cuál es la realidad en el mundo. Y no son muchos los países que han alcanzado un 60% con las 2 dosis. Sí. Ni siquiera los Estados Unidos, que tienen un problema distinto, digamos, de negativa, ¿no? por falta de vacunas. Tampoco algunos países de Europa. Ni siquiera algunos países asiáticos, donde se supone que también hay un acceso, ¿no? Es un número muy alto que tiene Argentina en ese sentido. El 78,5% de las personas ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la enfermedad. En las personas mayores de 18 años, los porcentajes ascienden al 91,6% de cobertura con esquema iniciado, porque lo que recién veíamos del 60% tiene que ver con desde 3 años hacia arriba, ¿no? Pero cuando vos tomás los mayores de 18 años, el 91% ya por lo menos tiene una dosis. Y el 78,9% las 2 dosis. Es altísimo el nivel de vacunación en la Argentina. En relación a los grupos etarios con mayor riesgo de enfermedad, de gravedad y de fallecer, el 93,8% de quienes tienen más de 50 años ya ha iniciado el esquema y el 88,5% lo ha completado. La campaña de vacunación más grande de la historia continúa escalando la cobertura de los diferentes grupos etarios en todo el país. Casi el 70% de las y los adolescentes de entre 2 y 17 años inició sus esquemas. Casi 7 de cada 10 adolescentes, muchísimo. Es mucho. Ya tienen al menos una dosis. Y casi el 30% lo completó. Bueno, acá hay una diferencia muy grande, Pablo, entre el completo y el iniciado, ¿no? Y no es por falta de vacunas ni de turnos. Aquí hay un problema también en que los adolescentes, hay que investigar por qué o cómo, pero no están yendo a aplicarse la segunda. Cuesta que se aplique la segunda dosis. Con los turnos, con los llamados. Es una situación muy particular que se da y hay un desfasaje muy grande. Ahí veíamos en los números, a ver si lo podemos observar, porque el número es realmente muy significativo. Sí, claro. Mirá la diferencia que hay. Estamos hablando de un 70% prácticamente y de un 30%. Efectivamente. ¿No? Cuando son convocados a la segunda dosis, exacto. No van. Y bueno, no es habrá que trabajar más en el discurso. Y no es falta de vacunas, digamos. No, en este caso no. La Argentina incluso ha donado vacunas. Puede haber alguna cuestión de tiempo, que todavía no se lo hayan llamado, pero el porcentaje grande es que todavía no acuden los adolescentes a completar el esquema de vacunación. Bien, vamos a seguir avanzando con este informe especial que refiere que en las primeras 5 semanas de iniciada la estrategia de vacunación pediátrica, 5 semanas, un mes y una semana más, el 46,1% de los niños y niñas ya inició el esquema. Casi la mitad de los niños y niñas inscriptos ya tienen la vacuna pediátrica y el 7% ya la completó.
también viene muy rápido Sí. la vacuna en niños. Aquí ya sí, es un tema de tiempos, ¿no? Sí, es de tiempo, porque son más complejos los procesos pediátricos. Exactamente, recién ahora se están aplicando las primeras dosis y todavía no da el tiempo para el llamado al turno, digamos. Efectivamente, Aquí tiene sí que transcurrir un periodo. Exactamente, porque acá los que definen son los padres. Claro, y en el caso de la Sinopharm es un mes. Necesitas Exacto. un mes para que, porque en el caso de los adolescentes y las adolescentes es Pfizer y Moderna. Sí, es la un poco vacuna más, que se aplica. se puede extender un poco más. Efectivamente. Vamos con más datos. De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, se han distribuido en la Argentina casi 79 millones de dosis y se han aplicado 64 millones de dosis. Hay una diferencia muy importante, pero aquí hay una explicación, ¿no? Porque ya no se trata del público general, sino de la particularidad que implican las vacunaciones pediátricas, Sí. las vacunaciones para las y los adolescentes y la tercera dosis, que requiere volver a hacer todo un trabajo exhaustivo sobre quiénes han recibido las 2 dosis, quiénes pueden recibir la tercera por un periodo que ya ha transcurrido, digamos, no es tan sencillo, no es que hay vacunas en el freezer, el proceso es más complejo en esta etapa. Casi 36 millones de personas iniciaron el esquema en la Argentina, 27.600.000 ya lo completaron, ya tienen las 2 dosis. Ya vamos rumbo casi al millón de personas que van a recibir la tercera dosis, que ya la han recibido. La dosis de refuerzo. La dosis refuerzo. 811.000 personas ya tienen una tercera dosis y 81.000 recibieron... Sí. Bueno, aquí hay una cuestión semántica, ¿no? Pero ¿qué es la tercera dosis o dosis de refuerzo? Efectivamente. Dependiendo a ver la posibilidad, como lo explicaba la ministra Bisotti en su momento. Bueno, hay un avance sustancial, los datos son elocuentes. Hay provincias que han avanzado más que otras. Sí. En algunas provincias ya se está vacunando, por ejemplo, a docentes. En otras todavía están con los grupos de riesgo. Hay provincias que han priorizado a los agentes de seguridad y los de salud. Estamos hay otras hablando de la tercera dosis ahí. De la tercera dosis. Hay otras que están avanzando solo con personal de riesgo, docentes y personal de salud, todavía no con las fuerzas de seguridad. Bueno, son características que cada una han aplicado, pero que revelan el enorme impulso que tiene el plan de vacunación. Bueno, Pablo, y con respecto a la vacunación y cómo se siente en el transitar de la enfermedad, miremos aquellos países en Europa en donde no se han vacunado con estos porcentajes que sí ha vacunado la Argentina. Con respecto a lo que están viviendo ahora con una cuarta ola y con restricciones muy fuertes en Europa. Sí, está claro. En algunos países como Austria, solamente, fíjate vos, están haciendo cuarentenas, pero ¿a quiénes les obligan a hacer cuarentena? Los que no están vacunados. A los que no están vacunados. El que está vacunado es una vida normal. Ahora, el que no está vacunado tiene una cuarentena estricta. Bueno, se están aplicando distintas estrategias. Sí. Hemos aprendido también, hay un proceso en el medio, pero la Argentina tiene hoy indicadores superiores a Estados Unidos y a varios países de Europa. Bueno, Italia con manifestaciones antivacunas en las calles, y Alemania y sobre todo Países Bajos, Holanda. Holanda ya ha decretado o ha tomado la decisión de no reuniones familiares grandes en las fiestas. Exacto. A raíz justamente de bueno, en Alemania ya las restricciones son mayores, con horarios y demás, ¿no? Evidentemente hay una preocupación por lo que implica este crecimiento de casos y la necesidad de vacunarse. Sí. Es fundamental vacunarse y recibir además la tercera dosis. Bueno, y lo veíamos con Mercedes cuando damos habitualmente el reporte, los números, cómo va creciendo, es cierto, muy poco, pero cómo ese descenso ya se ha cortado en cuanto a los casos, al contrario, va subiendo de a poco, pero qué importante que es la vacunación, porque acá no hay medidas restrictivas más allá de estos crecimientos, porque justamente está la barrera de la contención de la vacuna y el crecimiento de las dosis de refuerzo o de la dosis adicional, lo que hace aún más robusto, ¿no?, lo que es la contención contra el coronavirus. Así que es sumamente importante, claro. Claro que sí. Pablo, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Nos vemos en Qatar. Dale. Salude cuando lo crucen la calle. Sí, ya lo saludo desde allá. Bueno, traigo alfajores. Bueno, traiga. Nos vemos. Chao.